Hace apenas unos días, el 19 de julio, la Copa del Mundo terminó con España levantando su segunda estrella y con miles de aficionados en toda América Latina todavía comentando la manera en la que se organizó este torneo, entre boletos carísimos, polémicas arbitrales y decisiones que muchos consideraron manchadas por intereses políticos. Pero lo que nadie esperaba es que, en lugar de bajarle el ritmo a la polémica, la FIFA estaba a punto de encender la mecha de la crisis institucional más grande que ha vivido el fútbol mundial en muchísimos años. Apenas unos días después de la final, el propio presidente Gianni Infantino presentó un plan que provocó algo que casi nunca se ve en el fútbol: las 55 federaciones de la UEFA, sin excepción, votando de manera unánime en contra de su propio organismo rector. Lo que está en juego no es un simple berrinche entre dirigentes, es la posibilidad real de que selecciones como España, Francia o Inglaterra no jueguen el próximo mundial, y de que el fútbol, tal como lo conocemos, cambie de dueño para siempre. Quédate hasta el final porque te vamos a explicar exactamente qué fue lo que se propuso, por qué la UEFA reaccionó así, y qué tiene que ver todo esto con los casi 10 años que Gianni Infantino lleva al frente de la FIFA. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal porque aquí vas a saber todo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada jornada, cada jugador y cada noticia de nuestro fútbol, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de meternos de lleno en la pelea entre la FIFA y la UEFA, vale la pena recordar cómo terminó finalmente este Mundial 2026, porque también ahí hubo tela de dónde cortar. La gran final se jugó el domingo 19 de julio en Nueva Jersey, entre España y Argentina, y tuvo que resolverse hasta el tiempo extra después de que los 90 minutos reglamentarios terminaran sin goles, con una Argentina que ni siquiera logró un disparo a puerta y que se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Enzo Fernández. En el minuto 105, el delantero español Ferran Torres definió con un zurdazo para poner el 1-0 definitivo y darle a España su segunda estrella mundialista. Lionel Messi, con 39 años, no pudo despedirse del fútbol con otra Copa del Mundo, mientras que el joven Lamine Yamal, de apenas 19 años, terminó levantando el trofeo en lo que muchos ya llaman un relevo generacional dentro del fútbol español. El francés Kylian Mbappé se llevó la bota de oro por ser el máximo goleador del torneo con 10 tantos, y el capitán español Rodri se quedó con el premio al mejor jugador del mundial. Una final que, para variar, también dejó polémica, porque a España le anularon 2 goles antes de la definición en la prórroga. Y como si fuera poco, este mundial también rompió récords fuera de la cancha. La FIFA aprobó una bolsa histórica de 871 millones de dólares para repartir entre las 48 selecciones participantes, una cifra que superó ampliamente los 440 millones que se repartieron en Qatar 2022. Y España se llevó, solo por ser campeona, un premio de 50 millones de dólares, la cifra más alta que se ha entregado jamás a un campeón mundial. Y aquí viene algo que conecta directamente con la crisis que estalló esta semana. Parte de lo que hizo posible este mundial de 48 selecciones, con estadios llenos y cifras récord de ingresos, fue el respaldo económico que la FIFA ha ido consiguiendo de nuevos socios financieros fuera del fútbol tradicional, sobre todo de Arabia Saudita, país que ya financió buena parte del renovado Mundial de Clubes disputado el año pasado en Estados Unidos y que además será la sede de la Copa del Mundo del año 2034. Ese acercamiento entre Gianni Infantino y el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, ya venía generando desconfianza entre distintas federaciones, porque muchos veían ahí el primer paso hacia un modelo de fútbol manejado cada vez más por el dinero de inversionistas externos y cada vez menos por el interés puramente deportivo. Esa desconfianza que muchos aficionados en México ya conocen de sobra por lo que ha pasado con la multipropiedad de clubes en la Liga MX, resultó ser apenas el primer capítulo de algo mucho más grande que se destapó esta misma semana. Todo comenzó el martes 28 de julio, cuando Gianni Infantino anunció formalmente el proyecto que ya se conoce como FIFA Forward Enterprise. Se trata de una nueva empresa comercial, controlada por la FIFA, que administraría los derechos comerciales y operativos de sus principales torneos, entre ellos la Copa del Mundo Varonil, el Mundial Femenil y el propio Mundial de Clubes. Según reportes de medios especializados como The Times y el Financial Times, la FIFA planea evaluar esta nueva compañía
estima en 20.000 millones de dólares y busca vender entre un 20 y un 30% de sus participaciones a inversionistas privados, con el objetivo de recaudar hasta 4.200 millones de dólares durante este mismo año. Entre los primeros interesados en participar aparecen fondos como Thrive Capital y el banco JP Morgan, y de acuerdo con reportes de la agencia Associated Press, también estaría involucrada la familia Kushner, vinculada directamente al entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que de inmediato encendió las alarmas entre quienes ya venían señalando que la línea entre el fútbol y la política internacional se había vuelto casi invisible durante este mundial. Gianni Infantino defendió el proyecto, asegurando que la Copa del Mundo no está en venta y que la FIFA mantendría la mayoría de las acciones, la mayoría en el Consejo de Administración y el control total sobre las decisiones deportivas. En sus palabras, esto trata sobre la democratización del fútbol en todo el mundo, ya que cada una de las 211 federaciones que integran la FIFA tendría la posibilidad de acceder hasta 20 millones de dólares en capital único, y el organismo asegura que este esquema permitiría destinar más de 10.000 millones de dólares al desarrollo del fútbol en los próximos años, prácticamente el doble de lo que se invirtió durante la última década a través de su programa de desarrollo. Para Infantino, todo esto forma parte de su visión de expandir el fútbol a más países y generar más recursos para las federaciones más pequeñas. El problema, según sus críticos, es que la letra chica de este tipo de esquemas casi nunca se conoce hasta que ya es demasiado tarde. Hasta ahora, la FIFA no ha explicado con claridad quiénes serían todos los inversionistas finales, qué porcentaje de las ganancias futuras se llevarían esos fondos privados, ni qué pasaría si en unos años esos mismos inversionistas decidieran presionar por cambios en el calendario, en el formato de los torneos o incluso en las sedes, con tal de maximizar su propio retorno económico. Es justo ese vacío de información el que la UEFA señaló como el corazón del problema, y es también la razón por la que otras confederaciones, aunque no se sumaron de inmediato al boicot, sí exigieron públicamente que la FIFA se siente a explicar el proyecto a detalle antes de someterlo a votación de sus 211 federaciones. Pero del otro lado del Atlántico, la reacción fue inmediata y durísima. Ese mismo martes, horas después del anuncio, la UEFA emitió un comunicado señalando que la esencia y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, y cuestionando la falta de transparencia sobre quién terminaría beneficiándose financieramente de este nuevo esquema. Y la cosa no se quedó en un simple comunicado. El jueves 30 de julio, apenas ayer, la UEFA convocó a una reunión de emergencia de manera virtual, y ahí ocurrió algo que no se había visto en la historia reciente del fútbol. Las 55 federaciones nacionales que integran la Confederación Europea votaron de forma unánime a favor de boicotear cualquier competencia futura organizada por la FIFA, tanto varonil como femenil, mientras el proyecto siga sobre la mesa. La condición que puso la UEFA para retirar esa amenaza es que la FIFA abandone por completo la propuesta y que además ofrezca garantías vinculantes de que nunca más va a abrir su gobernanza ni sus competencias a la propiedad privada. Las consecuencias prácticas de un boicot así serían enormes. Si la amenaza se llega a cumplir, selecciones como la propia España, vigente campeona del mundo, junto con Francia e Inglaterra, que llegaron a semifinales de este Mundial 2026, se quedarían fuera de la Copa del Mundo del año 2030. El boicot también alcanzaría a la Copa del Mundo femenil, que se disputará el próximo año en Brasil, un torneo en el que 3 de las 4 semifinalistas de la edición anterior fueron selecciones europeas, incluyendo a la propia España como campeona vigente. Para dimensionar lo que eso significaría: un mundial sin la selección campeona del mundo, sin 2 de las 4 semifinalistas del torneo anterior, y con la incertidumbre de qué pasaría con jugadores como Mbappé, Bellingham o el propio Rodri, dejaría de ser realmente un campeonato mundial en el sentido estricto de la palabra. Y eso es exactamente lo que la UEFA está usando como amenaza para presionar a Infantino a que dé marcha atrás. Y la UEFA no fue la única voz crítica. La Confederación Asiática también salió a reclamarle a la FIFA por la falta de diálogo antes de anunciar un proyecto de esta magnitud, y hasta Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA al que Infantino sucedió en el cargo, se sumó a las críticas, asegurando públicamente que la Copa del Mundo le pertenece a la gente y no debería convertirse en un producto de inversión para unos cuantos.
Y aquí es donde entra la otra parte de la historia que no podemos dejar pasar. ¿Quién es Gianni Infantino y qué tanto peso tiene su palabra dentro del fútbol mundial en este momento? El dirigente ítalo-suizo llegó a la presidencia de la FIFA el 26 de febrero de 2016 en un congreso extraordinario convocado después de que Joseph Blatter dejara el cargo en medio de uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del deporte. Desde entonces, Infantino ha sido reelegido sin oposición en 2 ocasiones, primero en el Congreso de París de 2019 y después en el Congreso de Kigali de 2023, lo que lo mantiene al frente del organismo hasta el año 2027. Durante casi una década en el cargo, Infantino ha sido el responsable de algunos de los cambios más importantes que ha vivido el fútbol moderno. La ampliación de la Copa del Mundo de 32 a 48 selecciones, estrenada precisamente en este Mundial 2026. La creación del nuevo Mundial de Clubes con 32 equipos, la expansión de las competencias femeniles y la consolidación definitiva del uso del VAR en los torneos más importantes del planeta. Lo que hace que este momento sea especialmente delicado para Infantino es que apenas en abril de este año, durante el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver, Canadá, el propio dirigente confirmó que buscará un cuarto periodo al frente del organismo, esta vez para el ciclo 2027 a 2031. Gracias a una interpretación incluida en los propios estatutos de la FIFA, su primer periodo parcial, el que completó tras la salida de Blatter, no cuenta como un mandato completo, así que Infantino todavía tiene margen para presentarse a la reelección sin violar el límite de 3 mandatos que marca el reglamento. La votación para definir si continúa al frente de la FIFA se llevará a cabo en el Congreso número 77 del organismo, programado para el 18 de marzo de 2027 en la ciudad de Rabat, Marruecos. Y aunque hasta ahora Infantino ha llegado a cada reelección sin oposición real, esta crisis con la UEFA representa el reto político más serio que ha enfrentado en sus casi 10 años en el cargo, justo en la antesala del proceso que definiría si se queda 4 años más. Para completar el panorama, hay que decir que esta no es la primera vez que a Infantino se le cuestiona su cercanía con figuras políticas fuera del fútbol. Ya durante este mismo mundial se le criticó por su relación abierta con el gobierno de Donald Trump, e incluso una organización presentó una denuncia formal en su contra, argumentando que el dirigente suizo habría incumplido su supuesto deber de neutralidad política al favorecer sistemáticamente los intereses de la administración estadounidense durante la organización del torneo. Que ahora aparezca la familia Kushner como uno de los posibles inversionistas de la FIFA Forward Enterprise no hace más que reforzar esa narrativa entre los aficionados europeos y latinoamericanos de que el fútbol mundial se está manejando cada vez más desde las oficinas de negocios y cada vez menos desde las canchas. A esto hay que sumarle otras decisiones de la gestión de Infantino que ya venían generando ruido antes de esta crisis, como la expansión del calendario internacional con más partidos y más torneos, algo que distintas ligas y selecciones, incluida la propia selección mexicana, han señalado como un factor que satura físicamente a los jugadores rumbo a cada eliminatoria, o el crecimiento acelerado del Mundial de Clubes, que muchos futbolistas y entrenadores han descrito como una carga adicional en un calendario que ya estaba saturado desde antes. Para el aficionado mexicano, todo esto suena dolorosamente familiar. Durante años hemos visto cómo la Liga MX fue cambiando de cara. La eliminación del ascenso y el descenso convirtió al torneo en un club cerrado para unos cuantos dueños. La multipropiedad de equipos generó sospechas constantes sobre partidos y fichajes, y cada vez que la afición reclama, la respuesta de la dirigencia se siente más parecida a la de una empresa que a la de una institución deportiva. Ver ahora que ese mismo modelo amenaza con replicarse a nivel mundial, con fondos de inversión y familias cercanas al poder político metiendo dinero directamente en la Copa del Mundo, confirma la sospecha de muchos aficionados en México y en toda Latinoamérica, que el fútbol poco a poco dejó de pertenecerle a la gente que lo llena de pasión cada fin de semana y pasó a pertenecerle
cederle a quien tenga el capital suficiente para comprar una parte del negocio, y no es un tema menor para nosotros, porque México ya vivió en carne propia lo que significa organizar un mundial bajo esta nueva lógica de negocio. Vimos boletos carísimos que dejaron fuera al aficionado de a pie, vimos decisiones arbitrales y disciplinarias que parecieron favorecer a ciertos intereses por encima de otros, y ahora vemos que ni siquiera el organismo que gobierna el fútbol europeo confía en la manera en la que Gianni Infantino está tomando decisiones. Si algo nos ha enseñado este Mundial 2026 es que la desconfianza hacia la cúpula del fútbol mundial ya no es exclusiva de los aficionados mexicanos hartos de su propia liga. Ahora también la comparten las federaciones más poderosas de Europa. Lo que pasa en las próximas semanas será determinante. Si la FIFA insiste en sacar adelante la FIFA Forward Enterprise sin dar marcha atrás, el boicot de la UEFA podría convertirse en la primera fractura real entre dos de los organismos más poderosos del deporte, con selecciones europeas de primer nivel quedando fuera de futuras copas del mundo. Y si Infantino termina cediendo ante la presión, la pregunta que queda flotando es si esto marcará el principio del fin de su intento por conseguir un cuarto mandato, justo cuando parecía tener el camino completamente despejado rumbo a Rabat. Lo cierto es que, gane quien gane este pulso, el mensaje que le llega al aficionado de a pie es el mismo. Las decisiones más importantes sobre el futuro del fútbol ya no se toman pensando en quién llena los estadios cada domingo, sino en quién está dispuesto a poner el capital necesario para quedarse con una parte del negocio. Y con esto llegamos al final de este video, pero la conversación apenas empieza en los comentarios. Queremos leerte. ¿Crees que la FIFA debería permitir la entrada de capital privado si eso significa más dinero para el desarrollo del fútbol? ¿O piensas que la UEFA tiene toda la razón al plantarse en contra? ¿Te preocupa que la cercanía entre Infantino y figuras políticas como Trump esté influyendo directamente en las decisiones del fútbol mundial? Déjanoslo en los comentarios, no olvides darle like a este video y nos vemos en el siguiente.